Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de los directos de Escuela Mi. Hoy es domingo 19 de abril, son las 11:05 de la mañana, hace un día estupendo y vamos a hablar sobre fotografía de arquitectura. Y para eso nuestro invitado de hoy es arquitecto, se llama Eduardo Oria, es parte del equipo de Oria Arquitectos, un gabinete un estudio de arquitectura de Marbella, del que ahora le pediré que nos hable un poquito. Y la idea es conocer de primera mano los criterios que normalmente tiene en cuenta un arquitecto a la hora de contratar un fotógrafo y intentaré que me explique, que nos cuente que, según su opinión y su experiencia, cuáles son las claves para que un fotógrafo o una fotógrafa que le guste la arquitectura y quiera dedicarse a ello, cuáles son las claves para que bueno, pues pueda llegar a conseguir hacer muy buenas fotos y que pueda llegar a conseguir pues, un encargo por parte de un gabinete de arquitectura. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Así que damos la bienvenida a Eduardo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, como ha comentado Manuel, soy Eduardo Doria, soy la segunda generación de un estudio de arquitectura que, bueno, efectivamente yo no tengo los 50 años, pero este año cumplimos Sí, 50. este año cumplís 50 años, ¿no? Y entonces, pues nada, y seguimos al pie del cañón. Hemos hecho un montón de obras en muchos sitios muchos países del mundo, pero sobre todo centrándonos en la Costa del Sol. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que el objetivo nuestro es estar en una continua evolución y aprendizaje para ir mejorando la arquitectura, adaptarnos a los nuevos tiempos. Y recientemente pues estamos con nuestra nueva campaña de Roadmap Designers, en el que asesoramos a nuestros clientes desde el inicio hasta el final, que es una apuesta que hacemos nosotros internamente por conocer más a todo el equipo que trabaja con nosotros Uh-huh. externamente, como en este caso Manuel, para luego proveer pues al final a quien les hacemos los proyectos desde el principio buscando un terreno para que se puedan hacer su casa hasta el final haciéndoles un seguimiento fotográfico, fotos posteriores a la obra y todo lo que, ¿no? Todo lo que conllevaría desde un inicio hasta el final. Claro, Y sí, estamos muy contentos. Creo que una vez más ha llegado bueno, este parón que tenemos, entre comillas, pero nosotros seguimos trabajando y la desde verdad casa, que más claro. desde casa. Pero yo creo que es una oportunidad para que podamos aprender cosas nuevas, Claro. para que al final con este tiempo que nos dan, dices, bueno, pues venga. Uh-huh. Y también de Oye, comer bizcocho. yo quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación, porque el otro día estábamos hablando de cosas y de repente te lancé la idea y no tardaste ni un segundo en decirme, vamos a hacerlo. Así que, Divertidísimo, vamos, y lo único que dije, madre mía, a las 11, pero bueno, al final ha sido más fácil de lo que pensaba. sí, bueno, pero las 11 es una hora compleja porque es como temprano o no, depende de lo que estés haciendo, pero bueno, de momento me gusta. La semana que viene, los próximos directos de la semana que viene voy a cambiar un poquito el esquema y los haremos por la tarde. De todas formas, toda esta información a los que nos estáis viendo os llegará, pues, como siempre, por email y en redes sociales. Eduardo, has comentado de seguimiento. O sea, realmente lo que hacéis ahora mismo, la apuesta de vuestro estudio de arquitectura es hacer un seguimiento de obras, o sea, buscarle al cliente el terreno, diseñar el proyecto, hacer el seguimiento de obra y entregar, ¿no? Es Claro, un... no solamente lo que es la arquitectura en sí, lo que sería el proyecto de la idea, sino también bueno, lo que podríamos llamar un project management, que Uh-huh. sería todo el proceso, porque, bueno, entendemos que normalmente una persona que quiere hacerse una casa, pues es una persona que no es experta, por eso nos la encarga. Claro, Entonces, al final, pues, es ofrecer toda nuestra experiencia, todo nuestro saber hacer, para que le sea más sencillo. Bueno, de la misma manera que al final a mí me gustaría eh, pues cuando voy a tratar sobre otro tema que no tengo ni idea, que habrá muchos, pues que haya una persona que realmente me sepa claro, aconsejar de manera honesta y, bueno, pues hacerlo lo mejor posible, que al claro. final yo creo que es lo Has, que comen- queremos. has comentado que lleváis 50 años.
O sea, se dice 50. pronto, pero 50 años es mucho tiempo. ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos un poquito la historia de Ori Arquitectos, así muy resumida, para que Bueno, nos situemos un poquito y ya. pues bueno, mi padre estudió, o sea, mi padre es valenciano, pero estudió su carrera en Río de Janeiro, en la época de Le Corbusier y Oscar Niemeyer, que Sí, fue cuando la inauguración de Brasilia, estaba Brasil pleno apogeo arquitectónico, y después, pues es un poco antes de 1970 se volvió a España y entonces empezó bueno, pues a trabajar, a ver dónde quería vivir. Le parecía muy parecido el clima de la Costa del Sol al de Río. Se estableció aquí, tenía familiares aquí también y empezamos con la trayectoria del estudio. Y bueno, una cosa que siempre nos ha gustado mucho a todos ha sido viajar. Es una cosa que fomentamos mucho para aprender, claro, para ver otros tipos de estilos arquitectónicos, otras cosas. Que es cierto que a día de hoy el mundo está más globalizado, pero bueno, antiguamente sí que se podía viajar y ver cosas mucho más nuevas. Y claro, recientemente estuve unos años viviendo en Shanghái, donde también cogí mucha experiencia, aprendí mucho y ya llegó el momento de decir que quería continuar claro, con la trayectoria y reincorporarme al estudio y darlo todo, todos los días. claro. ¿A ti la arquitectura te viene por tradición o por vocación? Las dos cosas, realmente, porque, bueno, desde pequeño he estado yendo a obras, he estado yendo al estudio de mi padre, he estado aprendiendo, no sé, al final yo creo que estaba tan metido, tan empapado, que además me gusta mucho. Yo creo que realmente tengo, en mi cabeza pienso como un arquitecto y bueno, es un trabajo que me apasiona, pero no solamente idear, sino constantemente investigar nuevos Claro, materiales, nuevas marcas, nuevas sí, sí, cosas, bueno, precisamente para eso, para poder saber y poder ayudar y trasladarlo al cliente. qué bien, qué bueno. Oye, nosotros tenemos aquí un mini vídeo de 30 segundos que tal vez creo que resume muy bien lo que hacéis y es también como una carta de presentación del estudio. ¿Lo lanzamos y lo Vale, vemos? Sí, y ahora vale. ya vídeos aquí y le damos play vídeo. Vale, dentro vídeo. Vamos a quitar el micrófono. Bien, genial. Pues, como dice el vídeo, quédate en casa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, quedarnos en casa y emitir contenido interesante. Oye, nosotros que yo quería preguntarte acerca de la fotografía y que Sí. voy ya directamente al grano un poquito y ahora ya hablamos de otras cosas, pero desde tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son los principales puntos para ser fotógrafo o fotógrafa de arquitectura? ¿Qué buscas en un fotógrafo a la hora de hacerle un encargo? Pues bueno, pues varias cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por lo más básico, que sería pues lo que todos los fotógrafos que nos estéis viendo, seguramente ya lo sepáis más que de sobra, pero todos los temas de encuadres, luces, materiales, cómo captar los espacios, el paisajismo, ¿no? Todas esas cosas obviamente son muy importantes. No, muchas veces es que, bueno, un buen encuadre y una buena luz hace que una obra parezca completamente diferente
También es elegir el momento del día. Bueno, yo sé que los fotógrafos y además vosotros, ¿no? Que en tu escuela también lo dais mucho, que todos esos temas. Pero bueno, yo creo que una cosa que va más allá es la comunicación del fotógrafo con el arquitecto. O sea, yo del arquitecto con el fotógrafo, en los dos sentidos. Realmente, pues, bueno, yo te podría decir, vale, tienes esta dirección, este proyecto, vete para allá y ya. Pero si al final, o sea, al final realmente, bueno, el arquitecto es cierto que es el que está desde el inicio hasta el final y el que al final tiene que coordinar todos esos trabajos diferentes. Con lo cual, o sea, las ideas que ha tenido durante el proyecto, los espacios, pues no sé, una ventana, una chimenea, cualquier elemento especial que tenga ese proyecto que vaya acompañando a la idea, que vaya acompañando al edificio, al paisaje. Bueno, yo creo que es muy importante transmitirse al fotógrafo, pues eso, contarle toda la idea, ¿no? Contar la idea del proyecto, los secretos, los detalles, así podéis comprender la obra y captar la esencia, pero tampoco diciéndoos, haz una foto de esto, sino Claro. decirte, bueno, este proyecto trata sobre esto otro, tal y cual, y entonces ahí es donde cuando tú lo comprendes, luego vosotros también tenéis que hacer un trabajo muy creativo, que es el de captar esa idea, el de captar ese elemento, pero de una manera, pues eso, también innovadora y creativa vuestra. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, yo creo que es fundamental eso, porque realmente yo puedo ir a una obra, a una casa, a un edificio y puede parecerme muy interesante determinado ángulo, determinada toma, determinado espacio, pero a lo mejor el arquitecto, cuando lo ha diseñado, ha pensado en una funcionalidad o en una experiencia del usuario o ha querido darle, por ejemplo, a las últimas viviendas que fotografié para ti, pues había claramente pues un espacio de la entrada, todos esos espacios que eran como de alguna forma el alma de la casa, pero eso yo pude fotografiarlo después de haber hablado contigo y de que tú me contaras cuál era la idea, ¿no? De la experiencia de usuario, que yo le llamo así, en esa vivienda. Entonces, para mí es importante. Nosotros, lo que pasa es que cuando nos formamos en fotografía, claro, esto tiene varias fases. Al principio, lo que nos preocupa es la técnica, ¿vale? Aprender a manejar la técnica, como es obvio. Luego ya nos preocupa pues aprender y saber qué equipo es el adecuado para hacer las fotos que hacemos. Y luego ya nos preocupa empezar a buscar clientes, ¿no? A veces todo esto va de la mano, pero si lo dividimos, estas son las fases. Y en la mayor parte del tipo de fotografía, fotografía social y otros tipos de fotografía, o sea, hay situaciones, hay tipos de fotografía donde tú buscas a tu cliente y le enseñas lo que haces. Yo creo que en este tipo de fotografía, yo lo que he aprendido, y lo que he aprendido este tiempo que llevo dedicándome a ello, es que si no hay una buena comunicación, en este caso entre el arquitecto y el fotógrafo, el trabajo no puede funcionar. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Pero yo creo que esa frase se puede extrapolar a todo, ¿no? Si no hay una buena comunicación, yo creo que nada funciona. Sí, correcto, sí, estoy de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, si nosotros, yo antes me dedicaba a la fotografía de boda, hice muchísima Sí, fotografía de boda, mucha fotografía social, y al final tú entiendes qué busca una pareja a la hora de contratar un fotógrafo, ¿no? Lo puedes entender sin hablar con la pareja, ¿no? Entiendes conoces la tendencia, conoces lo que buscan las parejas y tal, ¿no? Vas adquiriendo experiencia. Pero en este caso, en una fotografía de arquitectura, o sea, yo puedo fotografiar la vivienda 27 y al lado está la 28 y son experiencias totalmente distintas. Entonces, ahí es donde yo me refiero que es importante la comunicación con el cliente. Siempre lo es, pero en este caso concreto, donde estás fotografiando una obra que hizo otra persona, pues para poder transmitir esa idea a través de fotografías tienes que comunicarte con esa persona, ¿no? Para mí es importante eso.
Yo creo Bueno, además, claro, tú date cuenta que la función realmente tan importante del fotógrafo que al final es quien, o sea, es la manera en la que vamos a recordar esos proyectos. claro. Es la persona que, porque claro, haces una casa fenomenal y luego pues le pones mucho cariño, mucho empeño, haces un proyecto fenomenal, pero luego, o sea, es como, ¿no? Luego lo tienes que dejar ir, tienes que desapegar de ese proyecto que has hecho porque, bueno, al final realmente ese va a ser el hogar de una persona, de una familia, y entonces pues ya a partir de ahí, o sea, la obra está viva y la obra continúa con su vida con esas personas. Pero claro, para captar el momento, ese momento de emoción, de ilusión y que tiene el haber terminado un proyecto, Edu, tenemos algún problema con el audio. No sé si... sí, A ver. No, a mucho ver. ruido en mi audio. Es el tuyo. ¿Es el mío? Creo que sí. A ver, porque yo hablo y ahora no. Habla tú. Hola, hola, Sí, hola. intenta apretar el audio ahí, el auricular. A ver. Ahora no. Ahora no te escuchamos. No te escuchamos, Edu. No. Sin audio de Eduardo. Enchufe, desenchufe. Eso es lo que ha hecho, las cosas del directo. Sí, sí, sí. No, no sería uno de nuestros directos si no hubiera alguna historia de estas. Bueno, ya lo resolveremos. Vuelve atrás, desconecta y vuelve. Ahí está. Vamos a ver si... Bueno, pues esta aplicación tiene estas cosas que de vez en cuando falla. No pasa nada. Esto se resuelve rápidamente. Ya está otra vez Eduardo en la sala. Ahí lo tenemos. Y ahora... ¿Me oís ahora? Ahora perfectamente. Perfectamente, fenomenal. Perfectamente, no hay problema. Esto está todo controlado. Era parte del guión, lo que pasa que no queríamos que pareciera Es tan que evidente. he aprovechado y me comí una galleta corriendo. Bueno, oye, ¿y la fotografía de arquitectura ha evolucionado mucho? ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha habido muchos estilos? ¿Cómo ha cambiado eso? Uf, yo creo que hay una barbaridad, ¿no? Yo creo que vosotros lo habréis notado sobre todo la arquitectura analógica a la digital. Sí, Ha sido un cambio brutal. Antes, pues, hombre, en final, sobre todo, bueno, empezando por la limitación de fotos, ¿no? Que al final un carrete es un carrete. Tenías pues esos super equipos cambiando los carretes. Yo he llegado a esa época también de fotografía sí, en la que el cuidado de que no te dé la luz a las fotos, de a ver cómo la haces, no la puedes, el no poder ver la foto, el no poder saber si se te ha salido bien hasta que la revelas. Eh, y luego, pues, bueno, pues no sé, yo creo que era mucho más trabajoso, ¿no? Ahora hay muchas más facilidades y sobre todo herramientas de edición digitales, que ahora mismo, pues, no sé, todo el tema de, vamos, en los programas tipo Photoshop, vamos, y todos los demás, pues me parece que añaden una barbaridad a las posibilidades que se le puede sacar a una foto. claro. Antes necesitabas un equipo técnico, me refiero a equipo fotográfico, era un equipo muy específico, corregía las líneas, el punto de fuga, todas estas cosas. Y hoy en día, pues si centras bien la cámara, pues igual puedes prescindir de ese equipo y con un objetivo un poquito angular y luego mucha destreza en Photoshop, sí que puedes corregir eso. Yo, de todos modos, soy, vamos, fiel defensor de que la foto se haga en cámara, ¿vale? Evidentemente, en este tipo de fotografía hay superposiciones de fotografía, hay combinaciones o stitch, como se llama, que no puedes hacer en cámara porque la cámara no te la puede hacer y tienes que hacerla en postproducción, pero la base de la fotografía ya está terminada en cámara.
Entonces, en ese sentido, si seguimos con la línea técnica y de hacerlo bien desde el principio, en ese sentido no ha cambiado. Lo que yo creo que ha cambiado es la estética, ¿no? Es la estética y también lo que se busca hoy en día enseñar, ¿no? Bueno, y Aquí, es verdad que lo que dice Carlos, que estoy viendo ahí en el chat, que es un sí, tema muy importante que no hemos tocado, es cierto, que yo creo que la foto, o sea, la foto que busca un arquitecto es una cosa, ¿no?, que se salga de la clásica imagen inmobiliaria que las vemos y muchas veces nos asustan, ¿no? Si las inmobiliarias realmente cogieran a fotógrafos profesionales, pero dedicados a captar momentos más especiales, no correcto. solamente la estancia, yo creo que se conseguiría mucho más. Las hay que lo hacen Sí, sí. y de hecho ves las fotos y dices, que ver. De todos modos, habría que diferenciar muy claramente lo que es fotografía de arquitectura, lo que es fotografía de interiores y lo que es fotografía inmobiliaria. Cada una persigue un objetivo, ¿no? La fotografía inmobiliaria, el objetivo es vender o alquilar esa vivienda y, por lo tanto, pues busca un tipo de imagen diferente a la que busca la fotografía de interiores, que ahí pues ya interviene pues normalmente un decorador o una persona que decora el espacio, y luego está la fotografía de arquitectura, que es otra cosa. O sea, es otra cosa. A veces se unen todas, ¿no? Conjugan las tres en una y ya está. Pero normalmente la fotografía de arquitectura es una cosa totalmente distinta. Bueno, y también como piense cada uno, ¿no? La verdad, o sea, que igual que hay gustos para, pues, en Claro, ropa o gustos sí, en muchas está otras claro. cosas, es cierto que, pues, es posible que a mí me atraiga más un tipo de vivienda que vea yo en internet por cómo han hecho las fotos que otros tipos. Pero eso yo creo que le puede pasar a todo el mundo. Al final la primera impresión siempre es como te entra. Y por eso digo que el papel del fotógrafo es muy importante, porque luego al final, pues, si yo cojo tus fotos y las pongo en la web, eh, al final eso también es la impresión que yo voy a dar a los clientes Claro. que van a ver los proyectos que he hecho. Entonces, a mí también me interesa preocuparme por encontrar a una persona que trabaje en sintonía y por eso volvemos otra vez a lo de la comunicación. Creo que es que está todo relacionado. Claro, sí, sí, al final está todo relacionado. Oye, tenemos por aquí alguna Sí, presentación con algunas fotos, eh, sí, bueno, que me gustaría comentarlas contigo y que las viéramos todos, venga. ¿vale? Mira, aquí está. Bueno, hemos puesto una foto, un par de fotos de un proyecto muy emblemático de vuestro estudio, ¿no? Cuéntanos un Ujú. poquito de este proyecto y... Bueno, pues para los que hayáis estado en Málaga, más concretamente en Benalmádena, este proyecto es Puerto Marina, que es un proyecto del estudio. Realmente es una obra que se ha desarrollado durante, yo creo que aproximadamente casi unos 25 o 30 años, una cosa bastante larga, porque, bueno, siempre volvían al mismo arquitecto, que en este caso, pues, lo diseñó mi padre, se terminó cuando yo era bastante pequeño. Y entonces yo creo que representa muy bien el estudio porque ha sido una continuación de muchos años, de muchos estilos arquitectónicos que se iban dando pequeños cambios siguiendo una misma línea y es un proyecto muy especial. Y estas fotos son fotos antiguas que tenemos, Ujú, que antes estamos ahora en un proyecto con Manuel para hacer ahora este año lo están renovando y entonces, pues estamos haciendo un proyecto con Manuel para hacer fotos del proyecto actuales después de la renovación, porque va a quedar, bueno, tiene intención de dejarlo como estaba al principio, que va a quedar muy bonito. Y luego además, pues bueno, lo que estábamos comentando, claro, ahora se nos ha complicado un poquito la cosa, pero bueno, nuestra intención es hacer al final una exposición con las fotos bueno, pues un poco relacionando los 50 años del estudio, proyecto tan emblemático en la costa, en la provincia de Málaga, y bueno, pues cuando lo tengamos, os avisamos para que claro, lo veáis. eso está hecho. Mira, el otro día, hace tal vez un mes y medio o dos, no recuerdo bien, que visité este espacio contigo, ¿no? Estuvimos ahí, pues, viéndolo y es muy curioso como yo ya había estado varias veces allí, ya conocía el espacio, había estado por ahí
Y, y claro, es increíble esto que decíamos al principio. Al final volvemos, damos vueltas, pero volvemos al punto inicial, ¿no? Lo que es la comunicación. O sea, me has explicado el proyecto, la idea del proyecto, las diferencias que hay entre los diferentes espacios, el porqué de las chimeneas, el porqué de los balcones y no sé qué. Entonces, eso me ha permitido ver este proyecto, este espacio, de otra manera. Nunca me había fijado en todos estos detalles, en las columnas estas o sea, es increíble, ¿no? Como cambia el que tú me puedes decir, Manuel, tienes que fotografiar esto, vete para allá, a que me cuentes el proyecto y me des detalles y me lo expliques. Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? Es un Sí, proyecto bueno, muy acuérdate bonito. cuando entramos en las islas, nos fuimos por, ¿no? Bueno, es que hay unas, claro, aquí es que no lo he contado, pero esto se llama Puerto Marina porque realmente, aunque sea una redundancia el nombre, pero eh, a partir de una línea era puerto y a partir de la otra línea era marina, entonces al final decidieron darle ese nombre. Y claro, aquí realmente todo es terreno ganado al mar, son viviendas, comercios, hotelero, todo en el centro comercial, todo encima del mar y sobre todo unas islas que se llaman las Islas de Levante, las Islas de Poniente, y cómo se construyó eso que tiene su historia. O sea, el saneamiento se tuvo que hacer con buzos, un equipo de buceo. En su día, les hablo de los años 70 80 que se las trae. Y entonces, claro, nosotros, bueno, el otro día que estuvimos, yo no sé si hace ya 2 meses, 3 meses, no tengo ni idea, he perdido la cuenta. Sí, yo Eh, también, pero no sé, tal pero vez. que nos fuimos a las islas, entramos esos jardines interiores que hay, que son unos huecos, unos patios enormes que al final, bueno, que eso venía porque era donde estaba la grúa para poder construir esas islas. Es que tiene su historia detrás. Entonces arriba las piscinas, esas piscinas que dan sobre el mar, bueno, la verdad que son espacios muy bonitos. Sí, sí. Y efectivamente, está muy chulo. Bueno, pues mira, algunas fotos de algunos proyectos, ¿vale? Entonces, ¿qué es fundamental? O sea, ¿qué tiene que enseñar una fotografía de arquitectura? O sea, vale, yo ya conozco el proyecto, voy a fotografiarlo, pero luego hay unos requisitos mínimos que tiene que tener una fotografía de arquitectura, ¿no? Para ti como arquitecto. ¿Cuáles son esos requisitos? O sea, ¿qué le pides a un fotógrafo de arquitectura que te entregue como mínimo? Una fotografía bien expuesta, una fotografía con los puntos de fuga correctos, una fotografía con los ejes perfectamente rectos y nivelados, que transmita un toque personal por parte del fotógrafo. Bueno, si nos fijamos concretamente en esta imagen, aquí has captado la geometría, los diferentes materiales, la iluminación, un elemento muy importante de paisajismo, que, que al final está, por ejemplo, yo esta imagen, o sea, esta imagen en concreto, hasta que tú le hiciste, la foto, yo no había visto el proyecto así. O sea, yo no me lo podía imaginar. Nosotros desarrollamos nuestros proyectos en BIM, con lo cual al final sí que estamos siempre en un modelo virtual 3D, pero, pero este encuadre en concreto, sobre todo con el paisajismo, que al final es una cosa que no puedes hacer a ordenador, Claro. que al final bueno, los árboles están vivos, entonces al final tú plantas una palmera, pero crece como le da la gana. Entonces, esta imagen, por ejemplo, yo no la había visto hasta que no la sacaste tú, pero claro, por eso es lo que te digo. Yo no te podría haber dicho, vete a esa esquina y saca esta esquina de la vivienda. Yo te puedo decir, ese volumen que sale ¿no? Que está revestido de piedra, pues es un elemento importante en la entrada de la vivienda, porque, bueno, pues resalta mucho comparado con todo el resto de la casa que está enfoscado y pintada de blanco. Bueno, pues tú has sabido ese volumen captarlo con esta imagen y sobre todo encuadrando las vistas justo en el límite de la parcela, sacando pequeños detalles como son las ventanas, la puerta que se veía al fondo, eh,
Y en la siguiente, además, si le das a la siguiente, me parece que era que teníamos otra foto. Fíjate qué bonita esta imagen. Cómo, o sea, cómo se coge, o sea, cómo se aprecia incluso hasta el propio volumen del espacio de la ventana, con la sombra esa que arroja. Claro, eso lo tenéis que ver vosotros, a ver en qué momento del día Claro. conseguís esa sombra. Eso no te lo puedo decir yo. Claro, claro. Esto es otro tema bueno, esto es la parte del fotógrafo. O sea, nosotros queremos fotografiar arquitectura y no vale cualquier hora, no vale cualquier momento. Yo recuerdo que cuando me mandaste los planos, además de verlos con mi amigo José Félix, que está por aquí, que es arquitecto, que también me ha ayudado a entender un poco el espacio, he hecho una planificación de horas, he hecho una planificación en base al sol, o sea, cómo iba a incidir el sol en el espacio, cómo iba a crear las sombras, si querías sombras, si no querías sombras. Esta foto, por ejemplo, hay otra donde hay donde se proyecta la sombra o sea, ahí hay una pequeña sombra, ¿vale? En la esquinita, pero si se proyecta más la sombra, pues ya se come la entrada. Entonces, bueno, no cuenta esa entrada tan limpia que yo veo aquí, ¿no? Entonces, elegir la hora, hacer una buena planificación, conocer el proyecto, entender cuál es la base del proyecto que hablábamos al principio es fundamental. Es un consejo bueno, que yo lo hablo con mucha gente y que me parece fundamental. Entonces, al final, si haces una planificación y además conoces la idea del arquitecto, ¿no? Que acabas de decir que esta era la parte que más, pues al final o sea, la foto tiene que salir, ¿no? Efectivamente. Es un poco eso, ¿no? Y luego hay una cosa que para mí es fundamental, como en todo, ¿eh? Y además lo decías tú al principio cuando te referías a la arquitectura. Te tiene que apasionar lo que haces. Yo soy capaz o sea, esta concretamente, esta vivienda, yo fui con dos personas más, con Alberto y con Raúl, y recuerdo que nos pasaron las 6 o 7 horas que estuvimos haciendo las fotos y rápidamente, ¿no? O sea, que eso también es una cosa que es importante que te guste, ¿no? Entonces, a modo de consejo también un poquito. Exactamente. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir algunas. Bueno, otra cosa que es bastante compleja de fotografiar, lo digo ya como fotógrafo, y esto ya lo hemos hablado, es fotografiar un espacio vacío. Ah, claro, es verdad. Me Que, acuerdo que me lo comentaste. ¿sabes? De repente te encuentras que la vivienda es gigantesca, tiene unos espacios y unos volúmenes impresionantes, pero está vacía. Entonces te falta ese elemento de composición que son los muebles, los colores, las combinaciones, ¿no? Para poder pues, terminar la foto y de repente, ¡boom!, encontramos eso vacío, unos espacios inmensos y bueno, pues ahí está. Pues yo creo que la verdad que lo supiste captar fenomenal, porque bueno, es verdad que las casas únicamente estaban equipadas con las cocinas y, bueno, yo creo que, aunque no sé, fíjate, yo creo que esta foto a mí es que me gusta mucho porque las fotos, bueno, en general las que hiciste de los interiores, porque creo que a veces los muebles distraen de lo que es el espacio, ¿no? Y Sí, aquí claro, únicamente es que son fotos de arquitectura realmente, son fotos de espacios. claro. Entonces, pues fíjate, o sea, es que se aprecian mucho mejor todas las líneas de fugas, incluso se ve hasta casi se intuyen las juntas del suelo, ¿no? Que se ve, me parece que al final parece que es un dibujo de esta geometría que hacíamos ¿no? en el colegio, en la universidad, de los puntos de fuga. Sí, Pero bueno, que también es un logro. Y luego también, además, recientemente me acuerdo que estamos con un proyecto que estamos terminando ahora mismo y para hacer el catálogo tenemos que hacer unos render, eh, que porque todavía no está la obra tan acabada como para hacer las fotos. Y, y me estaba acordando de una imagen que nosotros hemos sacado de una cámara que nunca sería posible, porque si tendríamos que poner la cámara pegada a la pared y cierto.
fuese un angular mucho más grande Cierto. y realmente lo que hicimos para poder captar toda la habitación, cargarnos ese tabique virtualmente y ponerla en ese punto para poder verlo bien. Pero, y me recuerda esta imagen. Me recuerda esta imagen porque al final es eso. Es verdad que nosotros aquí estamos en el salón y tenemos mucho más espacio detrás, pero claro, es que es muy complicado captar y equilibrar la imagen, porque fíjate que de un lado al otro también es el equilibrio, donde está justamente el centro, donde... Bueno, todo esto, hablando un poquito de técnica, porque seguramente alguien se esté preguntando cómo está hecha la foto. Es una foto bastante horizontal, el formato no es el típico 2/3, es un poquito más. Y bueno, pues para esta fotografía he utilizado un objetivo, que es este, que tenemos aquí, que es un objetivo descentrable. Entonces, en fotografía de arquitectura, pues lo fundamental, lo básico, es que las líneas estén perfectamente rectas y niveladas, ¿no? Las líneas verticales estén totalmente verticales y las horizontales totalmente horizontales. Entonces, hay dos formas de hacerlo. O vas allí y haces tu foto y luego en postproducción, en Photoshop, pues la editas con herramientas que hay para eso. O vas allí con un objetivo como este, que no sé si se ve bien aquí en cámara, que es un objetivo descentrable y que lo que nos permite es desplazarlo hacia arriba y hacia abajo, hacia izquierda o derecha, dependiendo de la rotación que demos, y nos permite hacer una foto, colocar la cámara perfectamente recta y nivelada y luego bascular el objetivo. En este caso, el basculamiento es horizontal, ¿vale? Entonces, esto me permite tomar dos fotos de esta vivienda, de este espacio, y luego unirlas perfectamente. En postproducción, en este caso con Lightroom, como las dos fotos, no se ha movido el eje de la cámara, está perfectamente alineado, pues automáticamente Lightroom es capaz de unir las dos fotos sin ningún tipo de error, ni de fallo, ni de distorsión de ningún tipo. Y al final tenemos pues esta vista panorámica del salón con la escalera y todo esto. Por ejemplo, antes hablaba de la planificación. O sea, nosotros, yo hago una planificación exhaustiva del espacio, de a qué hora tengo que fotografiar cada cosa, ¿vale? Lo mismo he fotografiado la fachada a las 11 de la mañana, pero luego he esperado que el sol cambiara para hacer esta foto. ¿Por qué? Porque la luz que entraba por la fachada a las 11 de la mañana proyectaba unas sombras en la escalera que no aportaban nada a esta fotografía, sino que distraía. Entonces, eso Claro. es muy importante, ¿no? Entonces, he tenido que esperar que el sol cambiara de posición para que estas sombras no se proyectaran y poder hacer esta foto. Entonces, bueno, pues al final también estás mucho tiempo allí y si no haces una buena planificación, mal asunto. Adri dice una pregunta. No sé cuántos conocimientos tendrás de fotografía antes de empezar a trabajar con Manuel y tal. ¿Cuánto has aprendido desde que empezaste? ¿Desde que empezó conmigo? Yo, Pues no, pues la verdad que mucho, porque vamos, sinceramente, antes conocimientos de fotografía, pues bueno, un poco, pues yo lo llamo un poco el sentido común que coges de la propia arquitectura, que de entender los espacios, los encuadres y tal, pero sobre todo porque, bueno, pues aprendes a diseñarlos y ves un poco pues yo creo que son nociones que luego así que empiezas a, pues, hablas con un fotógrafo, le comentas, te comenta de vuelta, pero vamos, que realmente yo ningún curso de fotografía, al final es, vamos, los 4 o 5 pues, retoques en Photoshop que sí que hacía alguna foto para páginas web y tal. De hecho, muchas fotos de la web nuestra las he hecho yo, que no tienen nada que ver con las de Manuel, por supuesto, pero bueno, para salir del paso yo creo que no está, bueno, que cumplían la misión, pero es verdad que después de haber empezado a trabajar con Manuel he aprendido una barbaridad de cosas. Y yo creo que sobre todo son cosas que aprendes que ninguno a lo mejor que ninguno de los dos espera aprender
claro, pero que es a base de hablar y hablar y hablar y desarrollar un proyecto pues, por ejemplo, ahora mismo el tema de, pues obviamente yo conozco que hay muchos tipos de objetivos, pero claro, por ejemplo, este que acabas de comentar ahora mismo es que no tenía ni idea de que una cosa así existía, me lo podría haber imaginado, ¿no? Dices a día de hoy que hay tantas cosas tan complejas tecnológicas, pero dices, joder, pues qué buena idea, ¿no? Siempre tiene que haber una persona detrás de eso que haya ideado la posibilidad de hacer eso. sí, sí, Y, bueno, y es que es eso, lo que yo creo que contestando un poco a Adri, eh, que nunca, o sea, nunca terminas de aprender porque, no sé, no, siempre, o sea, siempre salen cosas nuevas, siempre estás aprendiendo cosas nuevas, conociendo a gente nueva. claro. Entonces, yo creo que siempre, constantemente, al final es saber escuchar, saber oír lo que están diciendo los demás y hacer eso y entender eso como parte de tu conocimiento. Claro, claro, exactamente. Rocío dice, pero no es muy utópico tener tanto tiempo para realizar las fotografías. Supongo que te refieres a que he comentado que después de 6 horas, ¿no? Se nos había pasado el tiempo. Supongo que te refieres a eso, ¿verdad? Pues mira, todo esto depende. Evidentemente, si haces fotografía para una inmobiliaria, no puedes estar 6 horas trabajando en un apartamento porque es inviable en todos los sentidos, ¿no? Pero esto es un proyecto arquitectónico, es una casa grande y que además es lo que decía antes Eduardo, esto es lo que después va a quedar de la casa en el sentido de documento gráfico. Pues mira, la casa era así, ¿vale? Ahora la casa ha cambiado, tiene vida, vive una familia, tiene muebles, pero esto es lo que ha quedado. Entonces, ahí este tipo es que no hay posibilidad de hacerlo en menos tiempo, no hay posibilidad. O sea, no hay posibilidad de fotografiar esta vivienda en 2 horas o en 1 hora, no hay esa posibilidad. O sea, tienes que dedicarle tiempo, sobre todo porque además del espacio, y al final no le entregué a Eduardo muchas fotos, no sé si son 20 fotos o así, pero es que tienes que esperar el momento para fotografiarla, porque esta casa, como estaba orientada, por la mañana tiene una luz, a mediodía tiene otra y por la tarde tiene otra. Entonces, si quieres captar la esencia de la casa, los espacios, los volúmenes, tienes que esperar a la hora adecuada. Y esto es una cosa que pasa en otro tipo de fotografía. Cuando hacíamos bodas, pues siempre intentábamos quedar con la pareja a la hora más indicada para fotografiarla o en un sitio donde la luz a esa hora fuera la más indicada. Al final es eso, es planificación. Supongo que estarás refiriéndote al tema económico, ese otro tema, pero es que no puedes fotografiar un espacio como este en 1 hora. No sé si te he contestado, Rocío, pero bueno, pues eso un poquito. Fernando dice, ¿qué resolución ha de tener mínimamente la cámara? Pues mira, estas fotos de esta vivienda están hechas con una Canon, una 5D Mark III. No recuerdo ahora cuántos megapíxeles tiene, pero yo normalmente, ahora la cámara que estoy utilizando es una Nikon D4S y esa cámara tiene 16 megapíxeles. 16 megapíxeles es la cámara que estoy utilizando ahora con estos objetivos. 16 megapíxeles es suficiente para este tipo de fotografía, teniendo en cuenta que esta fotografía son 2 fotografías. O sea, este archivo pesa en torno, pues con la edición de unir las fotos y luego pues la postproducción de igualar colores, dominantes, pues ese archivo tiene que pesar en torno a unos 70-80 megas. O sea que es una fotografía que puedes utilizar pues para prácticamente cualquier cosa. Bueno, ahora más preguntas. ¿Qué hacemos? Contestamos, ¿no? A ver si hay... Sí, pasamos a la siguiente, a lo mejor, Sí. foto y contestamos sobre la siguiente, por si A nos ver, ocurren cosas nuevas. pues aquí tenemos otro salón, es de otra vivienda. Eh, Sí, Inés. aquí sí que parece que faltan muebles, ¿no?
Sí, la verdad. Pues mira, sí, y al final, y además a la izquierda del todo se ve un poco, se intuye la línea del mar Sí, también. sí, Esta, sí. la verdad que esta casa tiene unas vistas espectaculares, tiene Sí. unas vistas impresionantes. Mira, yo os puedo comentar, por ejemplo, el tema de que hablaba antes de esperar, ¿no? Para hacer esta foto con estas sombras que aquí, pues en la pantalla no se ven tan contrastadas, no se ven tan fuertes, pero para aportar a este espacio tan vacío en este momento algo de textura, de volumen, pues habría que esperar que entrara la luz. Entonces la luz aquí a esta hora entra sobre las 1:30, 2 de la tarde. Es cuando da este reflejo. Pero es que yo estaba allí desde las 9 de la mañana o 8:30 de la mañana. Entonces, es que tienes que hacerlo así. A Sí, ver, sí, vamos, y además, bueno, y fíjate que además ahí también has tenido que interactuar con los elementos aunque sean los pocos elementos que tienes en la propia obra. Dices, tienes qué puertas abres de la balconera, cuáles no abres, que eso pues te puede pasar con muchos otros objetos que tengas en la obra y dices, jo, esto me molesta, ¿cómo lo puedo ver? claro, O desde dónde hago la foto. ¿Cómo consigo? Fíjate que aquí tienes el salón, el comedor, todo el porche exterior, que tienes pues el comedor exterior a la derecha y a la izquierda, que es la doble altura donde está ese salón exterior. Detrás la piscina con el deck, pues es que se ve todo, se ve perfectamente, se ve súper nítido. sí. A ver, sí, refería a eso, vale. Vale, Ana dice que le parece muy bien, claro, que es que no hay otra Ana, es que realmente si quieres hacer un buen trabajo tienes que hacerlo, tienes que dedicarle tiempo, es una planificación, es tu trabajo al final, ¿no? O sea, tienes que enseñar un trabajo bueno y para eso tienes que planificarlo, no tiene otras, que es así. Merce dice, me dijeron una vez que si tenía oportunidad fuese a un taller de fotografía de arquitectura. Tuve la oportunidad de asistir a uno. Ah, bien. Y es cierto que sus conodas... bien, genial. Muchas gracias. Estuviste en un taller, pues genial, me alegro. Sí, son 2 fotografías, Enrique. Esta concretamente son 3. Son 3 fotografías. No puedes captar todo este espacio con esa líneas tan rectas, tan niveladas, tan horizontal. Podrías hacerlo con un gran angular, con un 14 milímetros o con un 12 milímetros tal vez, pero habría deformación, ¿vale? Entonces, luego tienes todo el trabajo de postproducción para corregir todas esas líneas, todas esas fugas y tal. Pues con un objetivo descentrable, que no es una herramienta, pues bueno, es una herramienta, es un objetivo que es un poquito complejo de utilizar, pero que se aprende en un ratillo, pues puedes hacer 3 fotos simplemente descentrando el plano del objetivo. En vez de girar la cámara, lo normal es que si queremos hacer una panorámica, que centremos la cámara y hagamos una foto, 2 fotos, 3 fotos, o 4, 5, 6, ¿vale? Hay una rótula que además corrige y tal, ¿vale? Pero al hacer este movimiento, pues ya estás descentrando toda la imagen. Con este objetivo lo que te permite es que, no sé si se ve bien en cámara, tal vez no se vea muy bien, es que yo coloque el objetivo en la cámara, lo centro, lo nivelo y a partir de ahí hago una foto. A ver cómo lo puedo enseñar. No puedo enseñarlo porque no estaba preparada. Entonces hago una foto al centro, una foto a la izquierda, una foto a la derecha y luego en postproducción tengo 3 fotos. Tengo una foto del centro, tengo una foto de la derecha, tengo una foto de la izquierda. Y luego le digo a Lightroom que las 3 son una sola foto. Y como no hay movimiento del eje de la cámara, todas las líneas están en su sitio. No hay deformación, no hay desviación de ningún tipo. Entonces, se une y las 3 fotos coinciden en una. Así es como se hace, ¿vale? Así que así es como se hace. Pregunta Joaquín
En formato TIFF PSD, entiendo. Sí, es el archivo terminado en PSD. Juan Manuel, aparte de cuál es la distancia focal ideal, ¿cuál es la distancia focal ideal? Bueno, pues depende de lo que estés haciendo. Depende de lo que estés haciendo. Por ejemplo, para fotografía de mobiliaria o de interiores necesitas un objetivo angular, un 17 milímetros, un 19 milímetros, que son las dos distancias focales que hay en descentrable. 17 milímetros en Canon, 19 milímetros en Nikon. Esto es un 24 milímetros y luego lo hay de 45 y de 90. Esas son las cuatro. Y ahora hay un 105 también de Canon. Pero esas son las 4 distancias focales que hay en este tipo de objetivo. Entonces, depende. ¿Vale? Ya sabemos que los objetivos gran angular producen mucha sensación de profundidad, de distancia entre los sujetos. Ya depende de lo que... Por ejemplo, si haces fotografía de interiores o de inmobiliaria, lo más probable que necesites, bueno, no, lo más probable no, necesitas un gran angular. 17, un 16. En el caso de descentrable tienes que ir a un 17 milímetros o a un 19 de Nikon. Pero estas fotos están hechas con el 24 milímetros. Todas las fotos estas están hechas con un 24 milímetros. Bueno, no sé... Vale. Oye, Eduardo, también en fotografía de arquitectura, ¿esto es el único tipo de fotografía que se hace o se pueden hacer otro tipo de fotografía? Quiero decir, la obra ya está terminada, hay que fotografiarla. Sí. Pero, ¿se puede hacer una fotografía durante la obra? Sí, yo creo que es un tema importante. Antes, solamente contestarle a José Félix, que veo aquí que nos está pidiendo alguna imagen renderizada del proyecto. Disculpa, no he llegado hasta arriba. Hay un montón de preguntas. Sí, hay muchísimas preguntas. De hecho, muchas gracias a todos por lo interesante que os está pareciendo y por las preguntas que nos estáis haciendo, que así nos anima a, bueno, pues nos anima a contestar y a interactuar mucho más con vosotros. Pues, si te parece, Eduardo, contesta, o sea, hablamos Sí. ahora y le dedicamos unos minutillos a contestar, ¿vale? A estas preguntas. Vale, pues venga, pues hablamos ahora. Estas preguntas. Sí, no, un tema que sí que habíamos comentado Manuel y yo de hablar aquí en esta charla, que nos parece muy interesante, que es un tema que además, que por lo general yo creo que está completamente desatendido, que serían las fotos que se hacen durante una obra, o sea, las fotos de la obra en sí. Me explico. Muchas veces, pues es verdad que no tiene mucho atractivo para los fotógrafos ir pues, a un edificio en ruinas, aunque sea un edificio moderno, pues clásico edificio de Berlín que está destrozado completamente y coges y haces la foto de los espacios vacíos, ves el hormigón, los hierros, ¿no? Y en muchos casos las pintadas que dan también un enfoque muy colorido a esas imágenes, pero es verdad que todo eso, claro, todo eso está ahí porque por el otro lado completamente ha habido una obra que se ha construido y, las obras, desde el punto de vista del arquitecto, o por lo menos desde el mío, yo creo que las obras están vivas. Las obras están vivas porque no tienen nada que ver con cuando empiezan a cuando acaban. Obviamente, o sea, lógicamente eso se ve, pero es verdad que hay muchos espacios, pues es que, por ejemplo, cuando ves una obra terminada y dices, sí, es un garaje o un sótano. Pero claro, eso en su día estuvo abierto al aire libre cuando se empezó a construir. Entonces es muy curioso, de pronto estás en una excavación, estás en no sé, es un espacio diferente, es una manera de hacer un seguimiento. De hecho, ahora está muy de moda en muchos... me parece que lo hacen muchas promotoras, de hecho, que te van haciendo una foto desde un mismo lugar a lo largo de toda la obra, ¿no? Y luego hacen, pues conforman un time-lapse o ya sea foto desde colocada la cámara en la grúa o haciendo vuelos de dron con unas coordenadas, pero bueno, va mostrando esa evolución también, que es otra manera de verlo. Es posible que, bueno, para mucha gente tenga menos atractivo, pero yo creo que también sería interesante darle una vuelta, no sé, a ver qué tal, qué Sí, impresiones causa. a mí me parece muy interesante lo de seguimiento de obras, ¿no? Porque es un espacio que va cambiando, ¿no? Por días, por semanas, cambia, ¿no? Entonces ves la obra terminada, pero no te has fijado en todo el proceso
como no seas el arquitecto o trabajes allí, no vas viendo el desarrollo de esa obra, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Yo creo que te he comentado que estoy empezado, el lunes voy a empezar a hacer el seguimiento de una obra aquí importante en Cádiz y me atrae mucho la idea, ¿no?, de ver el espacio como está ahora y cómo va a ir cambiando hasta el punto final que esté, pues, construido ese mega hotel que van a hacer aquí cerquita. Y me parece muy interesante porque luego desde el punto de vista creativo también te da muchas posibilidades, ¿no? Están las fotos que tienes que hacer para el propio seguimiento de obra, pero luego puedes hacer lo que quieras, ¿no? Durante ese proceso. Me parece Claro, eso interesante. es. Pero, sin embargo, no es algo que se haga mucho, ¿o sí? No, normalmente durante durante la obra se hacen muchas fotos, pero no de fotógrafos. Se hacen fotos más de tipo de seguimiento de ensayos de materiales, bueno, un poco para reflejar en actas, pero todo mucho más burocrático y mucho menos creativo. Claro. Entonces, por eso digo que también podría ser un tema muy bonito e incluso para luego exponerlo en una web, exponer una exposición, ves el antes y el después, ¿no? Que están tan de moda en las reformas, los antes y despuéses, pues esto sería el antes y después de una obra nueva. Correcto. Está interesante. Bueno, vamos a ver las preguntas. Joaquín dice que si para esta foto no hubiera sido hacer un bracting, una foto con menor exposición para el exterior. No sé si te refieres a esta, Joaquín, o a la anterior del salón. Bueno, Era antes, ¿no? ¿O era esta? No sí, me me acuerdo. imagino que se refiere a esta del salón, ¿no? Porque el exterior no se ve azul y tal. Bueno, aquí esto es una cuestión ya de gusto. Yo he decidido no hacer eso que tú dices, que es hacer una foto con la iluminación del interior y una foto o varias fotos con la iluminación del exterior. Entonces, luego en postproducción, pues vas cogiendo la foto por partes. Digamos que tienes en una foto diferentes partes de diferentes fotos, ¿no? Entonces, sí, habría conseguido seguramente un cielo mucho más azul, mucho más contraste, e incluso esa parte de la izquierda que se ve ahí al fondo, se ve el mar, pues seguramente. Pero a mí me ha parecido bien hacerlo así porque lo veo como más natural. A mí personalmente me gusta esta foto así porque lo veo más natural. Es una cuestión de gusto y al final la idea era fotografiar el espacio, está hecho, está conseguido, pero luego también está como a mí me gusta hacer las fotos, ¿no? Porque al fin y al cabo soy el fotógrafo y el que decide cómo la va a hacer, ¿no? Y en este caso he decidido hacerlo así, pero sí, podía haber hecho un bracketing, de hecho se hacen y en otras fotos sí que he tenido que hacerlo. Por ejemplo, en fotografía de inmobiliaria, cuando tienes un exterior bonito que da al mar y tal, pues si haces una foto donde no se ve ese exterior, pues no estás vendiendo ese espacio, ¿no? Que es lo que se busca en la fotografía inmobiliaria, de alquiler vacacional. Pero en este caso, pues, hay otras fotos de la piscina que evidentemente no hemos puesto aquí, pero hay fotos del exterior donde se ve ese cielo azul y esa conexión entre el espacio donde está la vivienda, el terreno y el mar que está al fondo, pero en esta no, he decidido que me gusta así. No sé si te vale la explicación, pero ese es el motivo por el que no hice un bracketing. Más preguntas. Bueno, ¿qué decías antes? ¿Que has visto una pregunta de José? Sí, de José Félix Sánchez sí que nos comenta que si podéis ver alguna imagen renderizada del proyecto para poder compararlas con la foto real. Eh, no tenemos renders de esta obra porque realmente es parte de una promoción que se hicieron pues, más de unas 30 viviendas con varios arquitectos, entonces al final esto se comercializó de manera general. Se hicieron una serie de renders más que nada sobre el estilo de proyecto, sobre algunas de las primeras viviendas que se hicieron. Entonces, al final, con la caseta de ventas que había, la obra que estaba ya en marcha, no se llegaron a hacer renders. Bueno, no sé si a lo mejor es interesante, os parece interesante, os puedo enseñar un poco, sí que os puedo enseñar el modelo de trabajo que tenemos
y cómo lo desarrollamos, que a lo mejor os da algún tipo de luz a vosotros como fotógrafos o alguna manera de entender cómo se trabaja desde el estudio de arquitectura desde el principio. De hecho, mientras que desde que he leído la foto, me he ido a nuestro servidor y me he descargado el modelo de la vivienda para que lo pudieras ver. Vale. Eduardo, tenemos otra vez el problema del audio, no sé. ¿Otra vez? Sí. Joder, pues ¿cómo lo puedo hacer? Vale, pues hago lo mismo que antes, entonces. Sí, por favor. Venga, parece lo Mientras yo mismo. voy contestando a David. David dice, disculpa, Rocío. Rocío dice que la angulación, que no hay picados ni contrapicados y que cuál es la altura para poner la cámara. Bueno, la altura para poner la cámara depende de la escena, como tú dices aquí en el comentario. Pero yo normalmente suelo poner la cámara a media altura con respecto a mi altura. Quiero decir, suelo poner la cámara a la altura del pecho. ¿Vale? Esto viene siendo en torno a 1,30 m, 1,50 m, más o menos, ¿vale? No pongo la cámara muy alta, a no ser que esté haciendo un exterior, como el caso de esta vivienda, que el exterior es muy grande, entonces he levantado la cámara, pero normalmente en interiores casi siempre pongo la cámara, pues eso, entre 1,30 m, 1,50 m, 1,60 m como mucho, como mucho. Si hay muebles y a lo mejor pues los muebles tienen pues sillas con el respaldo más alto o sofás quizás pues con el respaldo más alto y quiero que aparezca menos respaldo, pues igual levanto un poquito la cámara, ¿vale? De todos modos, con este objetivo, con los descentrables, me permite colocar la cámara en una altura y luego desplazar el ángulo hacia arriba o hacia abajo. Con lo cual, pues podría perfectamente poner la cámara a esta altura y luego desplazar el objetivo, ¿vale? Pero más de 1,60 m no suelo poner la cámara, excepto en situaciones de exterior en las que, bueno, pues por el motivo que sea necesito poner la cámara más alta, ¿no? Pero en interiores todas estas fotos están hechas con la cámara a la altura del pecho, que en mi caso será pues unos 50 por ahí más o menos, ¿vale? Y a partir de ahí pues coloco la cámara recta, nivelada y disparo. Vale. José Fonen. Estoy aquí, he vuelto con vosotros. Genial. ¿Me oís bien ahora? Perfecto, perfecto. José Fornel dice, ¿hay alguna forma de medir en la foto distancia, por ejemplo, para que hay en medio de las ventanas? No sé exactamente a qué te refieres, José. No, no sé si quieres saber si ahora con la foto delante podemos saber cuánto miden las ventanas, no lo sé. Pero bueno, no sé exactamente a qué te refieres, no sé cómo contestarte esta pregunta. En principio, lo que buscamos es que el espacio no parezca más grande de lo que es ni más pequeño. Es básicamente lo que, o sea, es esa sensación de espacio que tienes en las puertas, en las ventanas, en esa salida al exterior, en todo eso es así, no está ni magnificado ni encogido. Ese es el tamaño del volumen y del espacio. Vale, ¿no? Con una fotografía sí que se podría medir distancias, pero bueno, al final o sea, es complicarse un poco la vida, sobre todo habiendo planos y si ya estamos allí físicamente es más fácil medir con medio láser. Claro. Pero bueno, sí que se puede. Claro, o sea, al final, realmente, si os dais cuenta, estas fugas, al final, esto es geometría. Es geometría que es medible, físicamente es medible. Pero no sé si, creo que lo di en primero de carrera, parece. Hace mucho tiempo ya, pero sí que se puede, sí. Pero de hecho, a día de hoy, incluso si queréis sacar áreas y planos de espacios que existen, me parece que hay aplicaciones de realidad aumentada que te hacen este trabajo. Luego también hay otra cosa que aquí no en otras fotos sí aparece, pero es yo salgo en las fotos, salgo yo, bueno, en alguna foto sale Raúl, para darle escala.
al espacio, ¿no? Entonces, es un recurso que se utiliza mucho, ¿no? En espacios así es meter la persona para tener una escala, ¿no? Una idea de tamaño, de espacio y de volumen. Este no es el caso, pero sí perfectamente puedes colocar una persona ahí delante, pasando con movimiento y ya tienes esa sensación de escala. Ana dice que antiguamente se hacía con gran angular, pregunta, pero distorsionaba la imagen muchísimo. Sí, bueno, veréis, la fotografía de arquitectura y los objetivos descentrables no es algo de ahora. Existen desde prácticamente los inicios. Lo que pasa es que antiguamente se utilizaban unas cámaras que se llaman cámaras técnicas, que son las cámaras que tienen un fuelle y el fuelle es el que hacía el desplazamiento vertical o horizontal. Entonces, voy a llamarlo de una forma bastante normal, eran unas cajas que delante llevan un objetivo, detrás el respaldo de la película y luego, pues lo que hacía este basculamiento era el fuelle. Son cámaras técnicas, todavía se utilizan y así es como se hacía la fotografía de arquitectura, como los fotógrafos de arquitectura fotografiaban. El gran angular antes, pues era un problema porque no había forma de corregir la distorsión. Entonces siempre había un poquito. Por eso se utilizaba un poco. Hoy en día se utilizan mucho porque además la inversión en un objetivo descentrable es bastante importante, pues un objetivo angular pues es más asequible. Y luego está la postproducción, que con unos conocimientos en postproducción, en este caso en Photoshop, un poquito avanzados, pues puedes perfectamente corregir todas las líneas. Pero si tienes que estar 6 horas fotografiando, una jornada de trabajo fotografiando la producción y luego a cada foto le tienes que dedicar otra hora de trabajo, otra hora y media o 2 horas de trabajo, pues bueno, ahí es donde está el tema de... Entramos ya en otro tema, ¿no? En el tema económico, rentabilidad y todas estas cositas. Vale. ¿Cuántas cosas curiosas? Dice Juan. Interesante la entrevista, muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Otra pregunta para Eduardo. Este es para ti. Si hay que hacer fotos a un proyecto y enfrente hay otra propiedad de otra persona que no tiene nada que ver, ¿seguiríais haciendo las fotos aún saliendo esas propiedades o trataríais de que no salieran? Pues esa es una pregunta muy interesante y lo primero que hay que preguntarse es cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las fotos? Porque, por ejemplo, en el caso de esta villa, bueno, al final está separada de las demás, es una casa unifamiliar, es fácil hacer fotos de solamente este proyecto, algunos exteriores vemos pues algunas de las otras casas, pero muchas veces... otra vez, volviendo, tampoco quiero repetirme, pero es verdad que hablando del fotógrafo con el arquitecto, hay diferentes tipos de proyectos. Yo puedo hacer un proyecto, un desarrollo en un núcleo urbano que a lo mejor es un edificio, es un solar que está dentro de una manzana que ya está todo construido y solamente queda ese edificio. Y entonces, cuando yo ideo ese proyecto, pues... puedo hacer dos cosas, que parezca que tenga intención de que sea un proyecto aislado, que únicamente sea ese proyecto, o relacionarlo con el entorno. Claro. Depende de cómo se enfoque. Entonces, es un proyecto que al final tú estás relacionándolo con el entorno que hay, con otros edificios, con otros elementos vegetales, urbanos. Entonces, en ese caso, sí que hay que fotografiar la relación entre unos edificios y otros. En el caso de que pero de la misma manera podemos hablar de edificios, podemos hablar de paisajismo. Claro. ¿El paisajismo está relacionado con la vivienda o simplemente es una casa en medio de un pinar o precisamente por eso quieres hacer que esa casa se vea dentro de la naturaleza? El entorno es muy importante, yo creo que es muy importante en todos los casos, pero hay que saber cuál es el objetivo y para eso, pues hablarlo hablar con el arquitecto. También es verdad que hay veces que tienes una casa que la tienes, es que no te queda otra, un edificio que no te queda otra que sacar lo que hay alrededor porque lo tienes pegado. Ahí ya pues ver cuál es el encuadre, cómo lo enmarcas, cómo lo puedes evitar o cómo lo puedes incluir.
Por eso hay que hacer un estudio y hacerse unas preguntas antes de empezar a fotografiar lo que es el proyecto en sí. No sé si espero que eso te haya ayudado a, más o menos, a ver por dónde vamos. Bueno, creo que hemos contestado a preguntas. Hay comentarios. Carlos ha contestado. Joaquín pregunta si con una fotografía se podría medir distancias y Carlos le dice que, por ejemplo, aquí contando las baldosas que miden 60 por 60 se podría hacer una idea de Pues sí, es de verdad. medidas, ¿no? Sabiendo las medidas de algo físicamente. Claro, genial. También comenta Carlos que sería interesante la villa de Sotogrande, pues hacer un antes y después, ¿no? Con esto que comenta José de los render y Sí, porque eso es una obra que tenemos terminada, de hecho, y bueno, tenemos pendiente fotografiarla y tenemos unos renders muy buenos de ese proyecto. Entonces, y más puntos de vista que son muy, bueno, como intención muy como de tus fotos, con lo cual yo creo que ahí estaría muy bien en concreto, aunque hagamos muchas más fotos de esa villa, pero intentar sacar esos mismos puntos a ver qué tal, a ver cómo queda. Bien. ¿Qué nos ibas a enseñar al final? Sí, bueno, os comparto la pantalla, ¿no? Le Sí. doy a Screen Share On. Sí, claro, dale. Vale, Vamos a quitar fenomenal. la presentación esta, creo que Sí, era, bueno, ya está. Bueno, si quieres comentamos esto, que era lo que estaba comentando antes también, cuando hablaban de los bracting, ¿no? De hacer diferentes fotos. Por ejemplo, esta foto es la misma vivienda y aquí sí he incluido el cielo, ¿no? Y ahí sí he mantenido los colores del cielo y entonces, bueno, un poco esa la idea, ¿no? Vale, pues quitamos la presentación y... sí, esto va a ser muy, muy rápidamente. Creo que lo estáis viendo. Sí, lo estamos viendo. Vale, entonces, bueno, aquí veis que este proyecto realmente es el que estábamos hace un momento. Teníamos la vista desde este punto, bueno, veíamos la puerta corredera, primero una foto hacia arriba, sería hacia el norte, y luego una foto que teníamos hacia el oeste, bueno, realmente el suroeste, que se ve lo que es ese salón interior, comedor, el comedor exterior, lo que es el salón y lo que es toda la piscina al final. Entonces, esto parece un plano normal de arquitectura, pero nosotros realmente lo que trabajamos es en el BIM. ¿A vosotros os parpadea? A mí me está parpadeando un poco la pantalla. Bueno, la anterior sí por las líneas. Sí. Normal que pase eso cuando amplías, pero esta no, yo la veo perfecta. Vale, fenomenal. Pues entonces la epilepsia solo me la dará a mí. A lo mejor es por compartir. Bueno, el tema es que lo que comentabas antes, que a falta de render, si os fijáis, la primera de las fotos era desde una palmera que había en esta esquina, que captábamos el plano donde estaba ese recubrimiento de piedra, luego teníamos otra foto que era justamente aquí cogiendo la entrada. Entonces, esto, bueno, este es el modelo con el que nosotros trabajamos. Esto a lo mejor también os puede ayudar a vosotros a entender la arquitectura, a entender el proyecto, incluso durante un proyecto que se estuviese fotografiando durante la obra, para comprenderlo entero y verlo. Y sobre todo que en este programa también se pueden poner cámaras reales con fugas reales, en las que al final, pues, a menos que, vamos, yo siempre opino que es mucho mejor ir allí y verlo físicamente, se aprecia todo mucho mejor, pero es verdad que a veces la distancia no lo permite o en este momento, pues en el que estamos en un momento de teletrabajo para prever algunos proyectos de cara al futuro y organizarse la agenda y tal, pues yo creo que es una de las ventajas que a día de hoy contamos los arquitectos, con las que también os puede servir de ayuda a la hora de hacer fotografía. Interesante, sí, muy interesante. Oye, ¿y qué consejo le darías tú como arquitecto a una persona que esté empezando en la arquitectura? ¿Qué consejos nos podrías dar a cualquiera que estuviéramos empezando? Para empezar la carrera de arquitectura, Para, pues que para empezar en la fotografía. en la fotografía de arquitectura, pues
Bueno, pues que realmente sea una cosa, o sea, a mí me parece que es una cosa muy, muy apasionante, es una cosa, el tema de o sea, al final la gente, yo creo que la gente en general viaja, cuando viaja, viaja por arquitectura, por cultura y por gastronomía. Creo que son los tres puntos claves de cualquier viaje. Y al final viajamos a diferentes lugares. No, no, todos son, o sea, nosotros hoy os hemos enseñado, bueno, hemos empezado con un proyecto un poco más, más clásico, más anterior, que, bueno, también fue, o sea, muy, muy, muy mediterráneo. Y ahora estas viviendas modernas, ¿no? Que es un poco la moda por la que sigue la arquitectura de viviendas, pero es cierto que hay muchos estilos de arquitectura tradicional que al final es lo que yo creo que realmente diferencia un lugar de otro. Entonces, yo creo que viajar es la clave, viajando se aprende, viajar es muy importante. Si os gusta viajar, os animo a que hagáis fotos de arquitectura, a captar esos momentos bueno, de otro tipo de ciudades en los que al final van acompañados con personas que tienen otra cultura, que se comportan de una manera más o menos parecida a la nuestra. Eh, entonces, al final todo eso influye en mucho. Por ejemplo, que vayas por Europa y haya mucho, no hay persianas, no suele haber cortinas, suele solamente haber visillos en muchos casos, que es un poco ¿no? Lo que va siguiendo la cultura protestante, entonces de cómo se muestra la vivienda en la exterior, cómo va cambiando, aunque es cierto que a día de hoy hay mucha gente que no tiene por qué seguir la religión y tal, pero que son cosas que han marcado mucho la manera de hacer un tipo de arquitectura de otra. Luego también lo que es, pues por ejemplo, aquí mismo en Andalucía tenemos mucha influencia morisca de todos los años que estuvieron los árabes en Andalucía. Entonces eso también ha variado mucho, ha hecho que evolucionara la arquitectura de cierta manera, que no es lo mismo que en el norte de España, que ya pasamos a otros países de Europa, que también es diferente. Pues ya es que si me voy al sudeste asiático no tiene absolutamente nada que ver, pero que muchas veces es muy interesante comparar A mí vamos, me apasiona mucho la historia también, entonces me parece muy interesante saber qué había pasado en el siglo X en donde vivo, que en el otro punto, en el otro lugar del mundo completamente diferente, cómo se puede al final relacionar, pues esta gente que tenía esta cultura, pues al final desembocó pues no sé, el urbanismo de las ciudades, como, pues como en China, por ejemplo, el urbanismo chino hacía que el palacio estuviese en el centro y que todo fuese alrededor, que es el esquema de Pekín con la ciudad prohibida, como simplemente en España variase la posición del mercado, que al final los mercados fue lo que devengaron en las plazas mayores de las ciudades, porque estaban en el exterior de la muralla y por qué no estaban en el centro de la ciudad. Pues porque durante el desarrollo de la época medieval en España, eh, pues estábamos en plena conquista y reconquista, todo el día en guerra, todo el día peleándonos aquí. Entonces, al final hacía que no querías que todo el mundo entrara a tu ciudad y montabas el mercado en el exterior. Pero en otras ciudades europeas, pues está en el pleno centro. Y todo ese tipo de cosas son muchos temas de contextos que al final pues es eso, es informarse, es estudiárselo, que es muy interesante. Cuanta más conocimiento tengas a la hora de fotografiar un lugar, eh, digo yo que más alma tendrán tus fotos, más intención Sí. y al final pues es eso, sí que a mí me parece todo eso apasionante, interesantísimo y la fotografía me parece que es que tú puedes fotografiar algo hoy y haberlo hecho hace 200 años y hacerlo dentro de 10 años y es el mismo, a veces es el mismo edificio, la misma arquitectura, pues es un edificio histórico y no tiene nada que ver, ya ha cambiado. Pues la revolución industrial estaban todos los edificios negros, manchados pero pues hace unos 15 años, 15, 20 años, empezaron a decidir cómo renovar, cómo limpiar esas fachadas. Me acuerdo cuando limpiaron, por ejemplo, Notre Dame en París. eh, y al final hay mucha gente de eso que se pregunta, es que no será más, no habrá que dejar ese humo, ese hollín pegado a la fachada porque es parte de la historia del edificio.
Hay gente que lo prefiere restaurar, que lo prefiere tener nuevo. No sé, yo creo que todas esas cosas están relacionadas con mi profesión, con la tuya, Manuel, y que si te apasionan esos temas, yo creo sí que te animo a ser arquitecto fotógrafo de arquitectura, porque es un tema que es muy bonito, que puedes contar muchas historias de manera muy especial. También hay una creencia que aquí en la escuela me preguntan a veces, ¿no? Dice, bueno, pero ¿yo cómo empiezo? Es que no conozco a nadie. Digo, bueno, realmente no tienes que empezar trabajando para un arquitecto o para un estudio. Simplemente en la calle hay un montón de arquitectura que podemos fotografiar, ¿no? Que podemos, Claro. un montón de edificios, de espacios, de plazas, Aquí en Cádiz hay muchísimos espacios para fotografiar. Y ahora mismo me viene a la mente un espacio que se llama ECO, el espacio de creación contemporánea en el centro, que es un espacio que desde fuera no parece, pero cuando entras, todos esos patios interiores, las galerías, pues es un sitio espectacular para fotografiar Pues, y para practicar, e incluso pues para generar un pequeño portfolio que luego puedas enseñar, ¿no? Porque no tiene por qué ser ya un contrato de trabajo, una producción y decir, bueno, pues es que si no hago esto, no, es que hay muchísimas cosas que fotografiar, muchísimas. Y yo os animo a los que os gusta que salgáis con vuestra cámara ahora cuando podamos y hagáis esas fotos, porque como os digo, hay muchas plazas, muchos edificios, muchos espacios que podemos fotografiar y eso también es fotografía de arquitectura. Nadie tiene por qué encargarte un proyecto para que tú vayas a este espacio que acabo de decir y fotografiarlo. Joder, es que además, fíjate lo que dices tú de Cádiz, porque la historia que tiene Cádiz. O sea, todos tenemos un amigo que ha ido a Cuba y ha hecho 300 fotos de La Habana, ¿no? Pero luego, cuando me acuerdo la película aquella de James Bond, la última de Pierce Brosnan, que todas las escenas de Cuba las grabaron en Cádiz. Cádiz. Sí, sí. Precisamente. O sea, que al final, pues el atrezo, ¿no? Todos los extras, cómo haces todo el decorado para que un lugar al final parece otro. Sí. Y eso es una cosa, vamos, muy lograda, la verdad. Claro. Bueno, aquí hay alguna pregunta que se me ha pasado. Vale, perfecto. Vale. Bueno, voy para atrás. Antonio pregunta si la rótula del trípode es especial para este tipo de objetivos o puedes usar una de bola o de 3 ejes. La rótula no tiene nada que ver con la cámara. O sea, el objetivo va montado en la cámara. Y te vale cualquier rótula para hacer esta fotografía. Simplemente tienes que nivelar la cámara, ¿vale? Para que no tenga ninguna, o sea, esté recta y nivelada. Es verdad que hay unas rótulas que se llaman micrométricas, que es la que yo utilizo y la tengo ahora ahí montada en la cámara que me está grabando, que es una rótula micrométrica de 3 ejes que la diferencia que tiene con las otras rótulas es que yo puedo mover milimétricamente los movimientos de la rótula, de manera que puedo conseguir que la cámara esté recta y nivelada de una forma mucho más fácil. Pero con cualquier rótula tú le vas dando hasta que está recta y nivelada. No necesitas especialmente una rótula. No necesitas una rótula especial, pero sí que es verdad que este tipo de rótulas te ayudan sobre todo a la hora de la precisión. Vas más rápido y encuentras más rápidamente esa precisión en nivelar la cámara, pero por lo demás no es muy complicado. Rocío dice, cuando podamos salir, ¿podríamos hacer prácticas en alguno de tus proyectos? Por preguntar. Bueno, podemos verlo, claro, no hay problema. De hecho, he hecho cosas aquí en la escuela y hemos hecho cosas en IKEA para practicar y para hacer cositas, así que sí. Sí, Fernando dice que es muy interesante lo que cuenta sobre la historia. Perfecto. Genial. Sí, pues esto que dice Fernando, que hace fotos de paisajes, es que fíjate también la importancia, ¿no? de la estación, que no es lo mismo que, bueno, pues donde nieve, que esté nevado, que haga sol, que que sea primavera. Muchas veces la luz del verano quema demasiado las fotos, ¿no? Es demasiado fuerte. Y hay mucha bruma, por ejemplo, aquí en la costa, no salen tan nítidas.
Claro, la meteorología también influye mucho en no solo los paisajes, sino también en las fotos de arquitectura. Claro, claro. Aquí un poquito más abajo alguien preguntaba si, bueno, no recuerdo exactamente, bueno, bueno, alguien preguntaba si para este tipo de fotografía era mejor luces suaves o luces duras. Algo así era la pregunta. Bueno, pues depende también un poco de lo que busca. En este ejemplo que os hemos puesto buscábamos luces duras para que crearan ese contraste y esas líneas dentro del salón, por ejemplo, y en otras de la piscina que no hemos proyectado aquí. Y en otra vivienda, pues la entrada también por la mañana, como proyectaba las sombras. Fotografiar eso en un día nublado con luces suaves no habría tenido el mismo impacto. O sea, no hay sombras, no hay volúmenes, por lo tanto, pues habría resultado en otra foto. Todo depende de lo que busques, básicamente. Si corre peligro, alguien pregunta, a ver, si corre peligro la fotografía de arquitectura debido a los renders como el 3D Max. Creo que... Uf. A ver, te respondo. Es que yo creo que no tiene nada que ver. Nosotros trabajamos con un renderista que la verdad que hace unos renders que son impresionantes, o sea, son buenísimos, parecen prácticamente son súper realistas. Parece que estamos ahí, ¿no? Que parece una foto. Parece una foto. O sea, si por ejemplo, os voy a abrir un render que hemos hecho esta semana, vamos Sí. a ver, y claro, como es una obra que ya casi tenemos terminada, lo que pasa es que no hemos podido amueblar porque, o sea, no hemos podido terminar completamente porque se nos ha parado la obra, pero si veis esto es un render. Es un render que tiene muchísimo realismo, tiene hasta ¿lo estáis viendo? Sí, lo estamos Sí, viendo, sí. tiene hasta, bueno, pues le hemos puesto hasta es que hasta los actuadores que vemos los mandos de la ducha son los mismos mandos de porcelanosa que estamos poniendo. El pantografiado que veis en la puerta de paso es el real, el que hay. Los mecanismos son los que vamos a poner, el termostato. O sea, a este render le hemos dado un realismo muy grande. Pero al final no es tan sencillo. O sea, no es fácil hacer un buen render. Yo creo que no es fácil. Hay muchos casos es un presupuesto muy elevado porque hay que hacer mucho trabajo de ordenador, mucho trabajo de muchas cosas que al final requieren unos equipos muy potentes, supongo que como en vuestro caso, pero que van por otro lado y no todo el mundo es capaz de hacer estos renders tan realistas o esa luz tan nítida. Muchas veces parece muy de plástico, pero luego el realismo de la foto es que es otra cosa. O sea, el realismo es mucho más, yo creo que es mucho más especial. Si es un espacio nuevo, de una obra nueva, va a estar todo más colocadito, todo más perfecto, pero al final, si es una obra o sea, un espacio que ya está, bueno, lógicamente al final no haces renders de lugares que ya existen, pero ahí se aprecian otro tipo de cosas, el paso del tiempo. Y en el caso de estas obras, de obras de nueva construcción, es que yo creo que las fotos son otra cosa. O sea, es imposible sacarlo igual en render que en foto. Pero Claro. bueno, es verdad que a día de hoy un buen artista 3D sí que es capaz de hacer infografías muy especiales. Sí, yo creo que de momento no corremos peligro los fotógrafos con respecto a los render. Yo creo que no. Es que yo creo que son dos cosas diferentes. Exactamente, son dos cosas diferentes y luego el fotógrafo también pone su punto de vista ahí, ¿no? También pone su forma de ver, ¿no? A mí me gusta, yo visité estas obras antes de fotografiarlas, pero también me gusta llegar allí e impresionarme por el espacio, ¿no? Sentir esa emoción, esa sensación, ¿no? Y eso es lo que a veces pues intentamos fotografiar. Y eso un render pues no lo hace, no lo hace.
Aquí ponía, alguien preguntaba, Joaquín decía, no nos dirá nada por fotografiar en interiores en ese parque. Bueno, te referías al de anterior. No, tú vas allí y preguntas y no debe haber ningún problema. Ya sabéis que espacios tipo instalaciones militares, cuarteles de la policía, todo eso no se puede fotografiar, pero bueno, lo demás sí, en principio sí, y hay muchos espacios para fotografiar. Lo que pasa es que a veces pasamos por los sitios de nuestra ciudad y no nos fijamos en esto. Empiezas a fijarte cuando empieza a interesarte este tipo de fotografía. Digo este tipo de fotografía como te digo otro tipo, ¿no? La fotografía callejera, por ejemplo, ¿no? Pasas por un sitio, no ves nada y de repente alguien va allí y hace una foto y dice, Dios, oh, pero esto está aquí, wow, ¿cómo lo ha captado? Pues esto es lo mismo. Entonces yo pues llevo 20 años en Cádiz, o casi 20 años, y he pasado por sitios que ahora los veo de otra forma, ¿no? Porque la fotografía de arquitectura siempre me ha gustado, pero nunca me he fijado. Hasta no hace mucho que cambié y digo, esto me gusta. Y ahora soy capaz de pasarme 6 horas ahí fotografiando y olvidarme, ¿no? Hasta ni siquiera comer. Es una cosa que... Entonces, yo os animo a salir a la calle cuando podamos y a los que os guste la fotografía de arquitectura, pasear con la cámara e intentar captarlo. También es muy importante ver fotografía de arquitectura, es muy importante seguir a otros fotógrafos, sobre todo los clásicos, gente de antes que usaban las cámaras técnicas para hacer este tipo de fotos. Es muy importante seguirlos, así que os animo a ver y a investigar sobre eso. ¿Qué más? Bueno, más cosas. Bueno, ya llevamos 1 hora y 37, Eduardo. O sea que, bueno. Sí, se pasa volando, ¿eh? Yo estaba, cuando estábamos hablando... No se han ido, o sea que qué bien, ¿no? Que decimos lo mismo, ¿no? No se ha ido nadie, qué bien. Vale, más cositas y ya vamos terminando. Vale. Bueno, Fernando dice que le ha sucedido con una constructora. No sé exactamente, no he leído el comentario anterior. Vale. Vale, Manuel pregunta si hay que ceñirse a normas ISO o estándares cuando son fotos para organismos oficiales, revistas técnicas, sin dejar paso a la creatividad. Bueno, depende del encargo que te hagan. Sí, hay veces que sí, que tienes que ceñirte a eso y otras veces no. Es que depende del encargo y para lo que sea. Pero yo creo que siempre hay espacio para el fotógrafo, ¿no? Para dejar ahí su sensación de espacio. Bueno, sí, Joaquín dice que en Madrid, dentro del M30, si no tienes licencia más permiso, no te dejan colocar trípode en la calle. Bueno, en realidad es así. O sea, tú no puedes llegar a la calle y plantar un trípode así porque sí. Pero bueno, depende también del ayuntamiento y de la policía y todo eso. Nosotros aquí en Cádiz nunca hemos tenido ese problema. Nunca. Y mira que a veces nos vamos por ahí grupos de 15, 20 personas a hacer fotos. También es cierto que no estamos todo el día, ¿no? O sea, montamos nuestro trípode, hacemos la foto y nos vamos a otro sitio. Pero aquí no hemos tenido ese problema. Ir, nos dice Ana, pero sí estamos aprendiendo muchísimo. Bueno, bueno, yo me alegro. La verdad es que, bueno, era un poco una apuesta arriesgada. Lo hemos estado hablando Eduardo y yo, de decir, bueno, vamos a ver si no será demasiado. Normalmente estas charlas, estas entrevistas siempre son pues con fotógrafos, gente que nos aporta contenido técnico, pero bueno, a mí me ha parecido súper interesante conocer la visión, pues en este caso, de un cliente, ¿no? Como es un arquitecto y como su forma de entender y cómo podemos llegar hasta ese cliente. Entonces, ese era un poquito el objetivo. Creo que lo hemos conseguido. Sí. Dime. No, que sí, que yo creo que sí, que lo hemos conseguido. Sí. Antonio Seco dice, si no tienes un objetivo descentrable, imagino que se tendrá que hacer con una panorámica, pero al montarlo las proporciones no serán reales. Bueno, sí que es difícil, Antonio. Es difícil, tú lo has vivido un poquito también.
Y sí que es difícil, aunque bueno, hay rótulas para hacer panorámicas que no hay tanta desviación, ¿vale? Pero sí que es difícil porque al final pierdes la referencia. Pero bueno, si no tenemos un descentrable, pues tenemos herramientas. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? Eduardo, ¿algo que nos quieras decir? Yo quiero agradecerte, vamos, una barbaridad, el que hayas estado unos 40 minutos con nosotros. Yo encantado de hacerlo, vamos. Me parece muy interesante. Yo mismo he aprendido un montón, la verdad. Y además, para futuros proyectos en los que colaboremos, me pareció esencial esta charla. Fíjate, qué bien. Pues nada. A todo el mundo también le haya parecido interesante. A todo el mundo, bueno, muchas gracias por vuestra participación, por vuestras preguntas, por vuestra... que espero haber respondido a todo. Si no, pues cualquier cosa nos podéis escribir a nuestro estudio por Facebook, Instagram, por email, a través de Manuel, si tenéis alguna duda, si queréis comentar alguna cosa más o que, bueno, por lo que sea, pues que sepáis que ahí estamos. Pues lo mismo os digo, yo de mi parte, que aquí estoy, tenéis todos mi correo electrónico, mi contacto, sabéis dónde vivo, sabéis dónde está la escuela, que ahora retomaremos en cuanto podamos toda la actividad. Y nada, cualquier duda, seguimos en contacto. Ya haremos algo, ya se nos ocurrirá otra cosa más de esto, no sé, ya miraremos. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Repetiremos. Que nada, deciros a todos que el martes vamos a hacer un directo en Instagram, en nuestra cuenta de la escuela, en Instagram, con M-Sites. Ellos son una pareja que son expertos en redes sociales, concretamente en Instagram, y también en fotografía de viajes. Vamos a estar una horita hablando con ellos, van a contarnos cositas que podemos hacer para mejorar nuestra cuenta de Instagram y también algunos tips para hacer fotografía de viajes. Esto será en nuestra cuenta de Instagram. Nos saltamos un poco esta serie de directos a través de esta plataforma para irnos a Instagram ese día. Esto será el miércoles, pero el martes, me he confundido, esto es el miércoles, pero el martes vamos a estar aquí en esta plataforma a las 6 de la tarde en directo con Diego Villalba. Diego es productor audiovisual, creativo y es también actor. A lo mejor el nombre de Diego Villalba pues ahora mismo no suene mucho, pero deciros que, bueno, pues que sus producciones en YouTube tienen millones de reproducciones, tiene una serie súper de éxito que se llama 300 pavos y como actor pues probablemente os suene un influencer que últimamente está petándolo, que se llama Christian. Pues él es el actor que da vida a Christian y hablaremos con él sobre producciones audiovisuales, sobre vídeos, sobre otras cosas. Esto será el martes aquí y el miércoles M-Sites y el viernes fotografía de composición con Antonio Obregón también en esta plataforma a las 6 de la tarde. Modificamos ese horario de 11 a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Nada, para que estéis atentos ya recibiréis la información, los correos y todas estas cosas que os voy mandando, ping, 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 ping. Y seguimos aportando nuestro granito de arena para que estos días pues, sean un poquito más llevaderos. Así que nada, gracias a todos por estar ahí y nos seguimos viendo. Eduardo. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós a todos. Chao.